Muy buen día, siendo las 10:23 del 8 de julio del año 2026, estando constituidos en la sala de oralidad número 5 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se inicia la 11ª sesión ordinaria con grabación de la sala colegiada civil y familiar de este tribunal. Esta sala colegiada civil y familiar se encuentra integrada por la magistrada primera Carolina Muñoz Gasca, la magistrada segunda y presidenta Sofía Elena Cámara Gamboa, el magistrado tercero Alberto Salum Ventre, la magistrada cuarta María Carolina Silvestre Canto Valdés, el magistrado quinto Alan Jesús Hernández Conde. La presente sesión se lleva a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para el día de hoy, mismos que se dieron a conocer al público por los medios digitales correspondientes y en los estrados de la sala colegiada civil y familiar. Buenos días. Siendo las 10:24 del día de hoy, miércoles 8 de julio de 2026, se declara abierta la 11ª sesión ordinaria de la sala colegiada civil y familiar. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el martes 9 de junio del presente año, someto a votación económica su aprobación. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria celebrada el martes 9 de junio del presente año. Antes de proceder con la cuenta de los asuntos listados para el día de hoy, solicito a la Secretaría haga constar la inexistencia de promociones presentadas y pendientes de proveer respecto de aquellos. Claro que sí. Hago constar que, respecto a los tocas listados para sesionar el día de hoy, no existen memoriales ni promoción alguna pendiente de proveer presentados en la Secretaría de la Sala Colegiada Civil y Familiar de este tribunal hasta el día 7 de julio del año 2026 a las 15 horas. Muchas gracias. Proceda a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy, secretaria, por favor. Sí, magistrada presidenta. Seguidamente, previo acuerdo de los magistrados integrantes de esta sala, se hará un cambio en el orden de los asuntos listados de la siguiente manera. De la ponencia segunda, los tocas listados con los números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. De la ponencia tercera, los tocas listados con los números 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 y 29. De la ponencia cuarta, los tocas listados con los números 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41 y 42. De la ponencia quinta, los tocas listados con los números 43, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Y de la ponencia primera, los tocas listados con los números 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64 y 65. Ahora bien, por lo que respecta a los tocas 99-2026 de la ponencia tercera, 26-2026 de la ponencia cuarta y 75-2026 de la ponencia primera, a solicitud de los ponentes, se retiran. Sí, claro que sí. Por lo que respecta a los tocas 99-2026 de la ponencia tercera, 26-2026 de la ponencia cuarta y 75-2026 de la ponencia primera, a solicitud de los ponentes, se retiran. Claro Perdón. que sí. Por favor, secretaria, dé cuenta con los proyectos antes relacionados por ponencia.
Claro que sí. De la ponencia segunda. Expedientillo 10-2026, derivado del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 19 de mayo 2026, dictado en el TOCA 795-2025, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 20 de agosto 2025. El sentido propuesto es confirmar. TOCA 799-2025 trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 2 de septiembre de 2025. El sentido propuesto es confirmar. El TOCA 127-2026 trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 17 de diciembre de 2025. El sentido propuesto es confirmar. El TOCA 136-2026 trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 12 de enero de 2026. El sentido propuesto es modificar. TOCA 151-2026 trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 9 de enero de 2026. El sentido propuesto es confirmar. TOCA 758-2025 trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 6 de octubre de 2025. El sentido propuesto es confirmar. TOCA 760-2025 trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 21 de octubre de 2025. El sentido propuesto es confirmar. TOCA 782-2025 trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 21 de octubre de 2025. El sentido propuesto es confirmar. TOCA 27-2026 trata del incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones interpuesto en contra de la notificación del 20 de enero de 2026 correspondiente al auto de fecha 16 de enero de 2026. El sentido propuesto es improcedente. TOCA 35-2026 trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 9 de diciembre de 2025. El sentido propuesto es modificar. TOCA 191-2026 trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 19 de febrero de 2026. El sentido propuesto es confirmar. TOCA 211-2026 trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 12 de agosto de 2025. El sentido propuesto es confirmar. De la ponencia tercera, TOCA 95-2026, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 12 de noviembre de 2025. El sentido propuesto es confirmar. TOCA 334-2026, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 24 de abril de 2026. El sentido propuesto es confirmar. TOCA 798-2025, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 28 de octubre de 2025. El sentido propuesto es confirmar. TOCA 10-2026, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 7 de noviembre de 2025. El sentido propuesto es confirmar. TOCA 148-2026, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 3 de diciembre de 2025. El sentido propuesto es confirmar. TOCA 193-2026, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2025. El sentido propuesto es modificar. TOCA 503-2025, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 10 de julio de 2025. El sentido propuesto es confirmar. TOCA 30-2026, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 30 de octubre 2025. El sentido propuesto es revocar. TOCA 39-2026, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 17 de octubre de 2025, el sentido y su correspondiente aclaración de data 3 de noviembre de 2025, el sentido propuesto es confirmar. TOCA 92-2026, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 12 de agosto de 2025, el sentido propuesto es confirmar.
Toca 175-2026, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 30 de enero de 2026. El sentido propuesto es modificar. Toca 182-2026, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 3 de febrero de 2026. El sentido propuesto es confirmar. De la ponencia cuarta, toca 808-2025, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 13 de octubre de 2025. El sentido propuesto es confirmar. Toca 762-2025, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 29 de septiembre de 2025. El sentido propuesto es confirmar. Toca 134-2025, trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 22 de enero de 2025. El sentido propuesto es modificar. Toca 165-2026, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 23 de enero de 2026. El sentido propuesto es confirmar. Toca 242-2026, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 11 de febrero de 2026. El sentido propuesto es confirmar. Toca 244-2026, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 24 de febrero de 2026. El sentido propuesto es confirmar. Toca 249-2026, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 19 de marzo de 2026. El sentido propuesto es confirmar. Toca 66-2026, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 22 de octubre de 2025. El sentido propuesto es confirmar. De la ponencia quinta, toca 776-2025, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 1 de octubre de 2025. El sentido propuesto es modificar. Toca 171-2026, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 23 de enero de 2026. El sentido propuesto es modificar. Toca 189-2026, trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 13 de febrero de 2026. El sentido propuesto es confirmar. Toca 205-2026, trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 24 de febrero de 2026. El sentido propuesto es confirmar. Toca 727-2025, trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 10 de septiembre de 2025. El sentido propuesto es confirmar. Toca 124-2026, trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 23 de enero de 2026. El sentido propuesto es confirmar. Toca 212-2026, trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 23 de enero de 2026. El sentido propuesto es modificar. De la ponencia primera, toca 552-2025, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 18 de agosto de 2025. El sentido propuesto es confirmar. Toca 662-2025, trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 18 de septiembre de 2025. El sentido propuesto es confirmar. Toca 77-2026, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 15 de agosto de 2025. El sentido propuesto es modificar. Toca 80-2026, trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 12 de enero de 2026. El sentido propuesto es modificar. Toca 235-2026, trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 19 de febrero de 2026. El sentido propuesto es modificar. Toca 831-2025, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 23 de septiembre de 2025. El sentido propuesto es revocar. Toca 46-2026, trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 27 de noviembre de 2025. El sentido propuesto es confirmar. Toca 102-2026, trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 13 de noviembre de 2025. El sentido propuesto es confirmar. Toca 267-2026, trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 14 de enero de 2026. El sentido propuesto es confirmar.
Toca 278-2026, trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 18 de septiembre de 2025. El sentido propuesto es modificar. Toca 352-2026, derivado del recurso de negada apelación interpuesto en contra del auto de fecha 7 de mayo de 2026. El sentido propuesto es confirmar. Gracias. Magistradas y magistrados, pregunto a ustedes si existe alguna observación respecto a los proyectos con los sentidos antes pormenorizados por la secretaria. Si no es así, someto a votación económica los proyectos con los sentidos descritos. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de aprobar los sentidos propuestos en los tocas antes mencionados. En consecuencia, se aprueban por unanimidad los proyectos antes relacionados con los sentidos propuestos con los mismos. Secretaria, prosiga con la cuenta de los tocas listados, por favor. Sí, claro. De la ponencia segunda, toca 720-2025, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 30 de septiembre de 2025, dictado en el juicio ordinario civil de revocación de donación, con número de expediente 336-2022 del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto se propone calificar de inoperante el primer agravio, ya que la recurrente no formula un argumento en que combata frontalmente las razones esgrimidas por la jueza respecto de que operó la prescripción conforme al Código Procesal Civil. Por su parte, se propone calificar de infundado el segundo agravio, en el cual la recurrente argumenta que no se juzgó con perspectiva de adulto mayor, pues de la lectura de la sentencia se aprecia que la jueza tomó en consideración que la recurrente es una persona de edad, por lo que examinó el acto jurídico que se pretendía revocar y razonó que no ponía en riesgo su subsistencia como donante. Asimismo, se estima en el proyecto que no le asiste la razón al apelante cuando argumenta en su segundo agravio que se le impone la entrega del predio, pues conforme al propio contrato de donación, la recurrente tiene el derecho a ocupar y disfrutar del bien, por lo que de modo alguno se le impone esa obligación o carga. Finalmente, el proyecto propone declarar inoperante el tercer agravio en el que el apelante argumenta que no se le debe condenar al pago de gastos y costas del procedimiento, pues la recurrente no plantea un argumento que evidencie que dicha condena es contraria a los artículos 14 y 16 constitucionales como alegó. No obstante, se advirtió que en el presente caso resultó procedente dicha condena en atención a las reglas del Código Procesal Civil, ya que el juicio fue declarado improcedente y no obtuvo sentencia favorable a sus pretensiones. En este sentido, la propuesta del sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al respecto. Adelante, magistrado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Respetuosamente, no comparto el sentido del proyecto, pues a mi juicio, atendiendo las condiciones particulares de la parte apelante, opera la suplencia de la deficiencia de la queja a su favor y analizados los agravios que hizo valer bajo dicha figura, considero que los mismos devienen fundados y, por consiguiente, lo conducente sería revocar la sentencia impugnada. Lo anterior, toda vez que en el particular resulta aplicable un criterio jurisprudencial emitido por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en el cual es dable concluir que al momento en que el ahora apelante presentó su escrito inicial de demanda en el juicio de origen, la acción que intentó aún no había prescrito, máxime que con el sentido que se propone en el proyecto, a mi criterio, se estaría poniendo en riesgo a una persona adulta mayor, por lo cual anunciaría un voto particular para, como ya dije, declarar fundados los agravios. Gracias. Atento al proyecto presentado y la opinión vertida, pido a la señora secretaria que tome la votación. Claro. Magistrada primera. Con el proyecto. Magistrada segunda. A favor del proyecto. Magistrado tercero. En contra con las manifestaciones ya emitidas y anuncio un voto particular. Magistrada cuarta. Con el proyecto. Magistrado quinto. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 4 votos a favor de confirmar y 1 en contra. Queda aprobado por mayoría de votos en el sentido propuesto, con anuncio de un voto particular del magistrado tercero de esta sala. Continúe, por favor, secretaria. Claro. Toca 775-2025,
Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 10 de octubre de 2024, dictada en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente 797-2023 del Juzgado Primero Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En suplencia de la deficiencia de la queja y ante la ausencia de agravios, se propone en el proyecto realizar un estudio oficioso integral de la resolución impugnada. En principio, se razonó que estuvo apegado a derecho que se haya declarado improcedente el juicio, en virtud que no se acreditó la existencia de alguna circunstancia objetiva que amerite el cambio de guardia y custodia del menor de edad involucrado. Por ello, se propone confirmar dicha improcedencia. En cuanto a la pensión alimenticia fijada, tras revisar las constancias que conforman este asunto, así como del análisis al expediente que aprobó el convenio judicial primigenio, se razonó que la autoridad de origen no tenía que fijar un nuevo monto de pensión alimenticia a favor del menor de edad, sino que debía pegarse al convenio al que las partes se sometieron con anterioridad, sobre todo porque al revisar el expediente que aprobó el convenio, se advirtió que el monto de la pensión alimenticia está siendo sujeta a actualización. Ante ello, se propone revocar la pensión alimenticia fijada en la sentencia recurrida para que se mantenga la fijada en el convenio judicial aprobado en su oportunidad. Finalmente, por lo que respecta al régimen de convivencia, se razonó que no era viable establecer uno nuevo, por lo que debió subsistir el fijado en el convenio judicial primigenio, en virtud que con aquel se satisface la dinámica familiar que el menor de edad tiene con su familia, circunstancia que se considera acorde al derecho de participación del menor de edad involucrado y en observancia a su interés superior. En consecuencia, se propone modificar la sentencia recurrida. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario o observación al respecto. Si no es así, someto a votación económica el proyecto presentado con el sentido propuesto. Magistrado presidente, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. De la ponencia tercera, toca 50-2026 relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 20 de octubre de 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente 845-2021 del Juzgado Primero Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, como ya mencionaba, es un juicio ordinario oral familiar en ejercicio de la acción de guardia y custodia promovido por la recurrente en contra de su excónyuge. Se declaró en el proyecto infundado el agravio en tenor de que la juez omitió pronunciarse respecto al pago de los gastos en concepto de medicamento y útiles escolares de su hijo, toda vez que tales conceptos estuvieran incluidos en el monto de la pensión decretada en la sentencia. Asimismo, considero infundados los agravios relativos a que la sentencia impugnada no hubo pronunciamiento alguno respecto a los alimentos retroactivos, toda vez que los mismos no formaron parte de la litis, advirtiéndose que lo que pretendía en esta alzada la recurrente era el reclamo de adeudos en el pago de la pensión provisional decretada en el transcurso del procedimiento, por lo que se dejaron a salvo sus derechos para que lo reclame en la ejecución de sentencia. Igualmente considero infundados los agravios hechos valer en el tenor que no se consideró que sus hijos habían sido víctimas de violencia, puesto que sí fueron atendidos tales argumentos sin que se acreditaran en el procedimiento. Considero inoperantes los agravios respecto de que el demandado nunca se presentó al Departamento de Psicología y que no se le habían hecho efectivos los apercibimientos, pues tales argumentos no controvierten las motivaciones ni fundamentos de la sentencia recurrida. Finalmente, se reconoció la mayoría de edad de uno de los hijos involucrados en el presente procedimiento y por el interés superior del menor se propone modificar en específico el régimen de convivencia de los hijos con el padre no custodio. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al respecto. Sí, respetuosamente comparto el sentido del proyecto.
Bien, comentaba, comparto el sentido del proyecto propuesto por el magistrado ponente, sin embargo, con el debido respeto, formulo voto concurrente, pues si bien, como ya comenté, coincido con el sentido, también me aparto de las razones empleadas para desestimar el agravio relativo a los alimentos retroactivos. En el proyecto se estima infundado dicho agravio bajo la consideración de que no era posible variar la litis, toda vez que los alimentos retroactivos no fueron fijados como punto controvertido en la audiencia preliminar. No comparto esa premisa, toda vez que en materia familiar, particularmente cuando se encuentran involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes, no rige una concepción estrictamente cerrada de la litis. Por el contrario, en el proceso familiar admite una litis abierta, en virtud de la cual la persona juzgadora puede y debe atender cuestiones no planteadas formalmente por las partes cuando ello resulte necesario para la protección del interés superior de la niñez y garantizar efectivamente sus derechos alimentarios. No obstante lo anterior, coincido en que el agravio debía declararse infundado, aunque por una razón distinta. En el caso, el apelante identifica como alimentos retroactivos lo que en realidad corresponde al pago de pensiones vencidas y no cubiertas derivadas de las medidas provisionales decretadas durante el procedimiento. En este sentido, al tratarse de cantidades supuestamente adeudadas con motivo de una obligación provisional ya fijada, su reclamo no exigía modificar la sentencia definitiva ni abrir un nuevo estudio sobre alimentos retroactivos, sino acudir a la vía correspondiente para requerir el cumplimiento de esas cantidades. Por esas razones, comparto el sentido de confirmar la sentencia impugnada y dejar a salvo los derechos de la parte interesada para solicitar el pago de las pensiones vencidas que estime adeudadas, pero no con base en la inalterabilidad de la litis, sino porque la pretensión planteada corresponde al cumplimiento de una obligación alimentaria provisional previamente decretada. Es cuanto. Gracias. Atento al proyecto presentado y la opinión vertida, pido a la secretaria que tome la votación. Claro. Magistrada primera, Con el proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto con el voto concurrente anunciado. magistrado quinto, A favor. magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar con el voto concurrente. Queda aprobado el proyecto por unanimidad de votos en el sentido propuesto, con un voto concurrente de la magistrada cuarta de esta sala. Ok. Toca 98-2026, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 7 de octubre de 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 77-2015 del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el proyecto se propone que los agravios hechos valer por los apelantes se califiquen de inatendibles. Lo anterior obedece a que por técnica y seguridad jurídica, la persona juzgadora, previamente a abordar el estudio de fondo del asunto, debió resolver la excepción opuesta por uno de los demandados, en la que toralmente alegó que sin una determinada legislación no se encuentra prevista la figura de la acción de nulidad de juicio concluido, es una circunstancia que procesalmente es suficiente para decretar la improcedencia del juicio de que se trata. Haciendo lo propio en esta alzada, en tanto no existe la figura del reenvío, se obtiene que, en efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que, tratándose de las legislaciones locales que no prevean dicha acción, debe declararse improcedente el juicio, en respeto a la naturaleza de la cosa juzgada, circunstancia que se actualiza en este asunto, pues la normatividad civil yucateca no regula la acción de nulidad de juicio concluido por simulación o proceso fraudulento. Por lo anterior es que les propongo confirmar la sentencia impugnada. Aunque por razones diversas a las que emitió la jueza de primera instancia, la de nosotros sería por los que les dije aquí. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a los magistrados si existe algún comentario o observación al respecto. De no ser así, someto a votación económica el mismo con el sentido propuesto.
Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Claro. De la ponencia cuarta, 84-2026, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 16 de diciembre de 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 314-2024 del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el presente asunto, derivado del estudio oficioso de la legitimación, se advierte la actualización de un litisconsorcio activo necesario. En consecuencia, procede a revocar la sentencia definitiva apelada y ordenar la reposición del procedimiento de primera instancia a efecto de que la persona juzgadora adopte las medidas necesarias para la debida notificación de la copropietaria, garantizando así su derecho de audiencia y la correcta integración de la litis. En razón de lo anterior, los agravios hechos valer por la apelante resultarían inoperantes por inatendibles. Es cuanto. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a los magistrados si existe algún comentario o observación al respecto. Adelante, magistrado. Muchas gracias. Respetuosamente diciendo la propuesta de proyecto en la cual se propone revocar la sentencia recurrida para reponer el procedimiento en virtud de que si el juez en primera instancia en la sentencia traída a esta segunda instancia consideró acreditado el primero y segundo de los elementos constitutivos de la acción reivindicatoria ejercida, conllevando con ello el reconocimiento de que el actor como copropietario del predio litigioso tiene la facultad de ejercer la acción, pues su derecho se extiende a toda la cosa común, no solo por una parte proporcional. A mi consideración, los agravios vertidos por la parte apelante o actor se debieron calificar de fundados porque la acción se debió analizar conforme fue realmente planteada, en razón de que el elemento de identidad de la acción reivindicatoria requerido es la identidad material que debe haber entre el predio reclamado por el actor y el poseído por el demandado, distinta a la identidad formal referente al inmueble descrito en el título fundatorio. Con lo cual, aviso un voto particular. Gracias. Atento al proyecto presentado y las opiniones vertidas, y la opinión vertida, pido a la secretaria que tome la votación. Claro. Magistrada Primera. Con el proyecto. Magistrada Segunda. A favor. Magistrado Tercero, perdón. En contra del proyecto y anuncio voto particular. Magistrada Cuarta. Con el proyecto. Magistrado Quinto. A favor. Ok. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 4 votos a favor de revocar y reponer el procedimiento y 1 en contra con voto particular. Queda aprobado por mayoría de votos el sentido propuesto con anuncio de voto particular del magistrado tercero de esta sala. Claro. Toca 514-2025, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 7 de abril 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar, con número de expediente 183-2022 del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el presente asunto, la apelante controvierte la sentencia definitiva al estimar que la juzgadora de origen omitió pronunciarse sobre la pérdida de la patria potestad del progenitor respecto de sus hijos menores de edad, pese a que se encontraba involucrado el interés superior de la niñez y existían antecedentes penales relacionados con el feminicidio de la madre de estos. Se propone declarar fundados los agravios y entrar al estudio de oficio de la pérdida de la patria potestad sobre los menores de edad, pues se advierte que el demandado cuenta con una sentencia condenatoria firme por, entre otros, el delito de feminicidio agravado, cometido en contra de la madre de los menores de edad, circunstancia que actualiza un riesgo grave e incompatible con el ejercicio de la patria potestad.
En consecuencia, se propone modificar la sentencia impugnada para declarar la pérdida de la patria potestad que ejercía el progenitor sobre los menores de edad, atribuir su ejercicio a la abuela materna, mantener subsistente la obligación alimentaria decretada, no fijar régimen de convivencia con el padre, establecer convivencia virtual con los abuelos paternos y realizar las prevenciones correspondientes en materia de educación y atención psicológica. Asimismo, dada la relevancia del criterio jurídico aquí sustentado, sometería a su consideración la elaboración de un precedente obligatorio. Es cuanto. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. De no ser así, voy a someter a votación económica en este momento solamente el proyecto y el precedente en apartado posterior. Someto a votación económica el proyecto con el sentido propuesto. Magistrado presidente, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Toca 72-2026, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 12 de noviembre de 2025, dictado en el juicio ordinario civil, con número de expediente 53-2022, del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Gracias. En el presente asunto se considera improcedente entrar al análisis del estudio de los agravios al quedar el recurso sin materia. Lo anterior en virtud de que posterior al auto recurrido se declaró desierta la prueba testimonial de donde proviene la inconformidad y la deponente que se pretendía sustituir es la misma propuesta en dicha testimonial que se declaró desierta. Lo anterior a raíz de no haber comparecido junto con los otros atestes sin causa justificada el día y hora de su celebración. Por tanto, el acto impugnado ha quedado sin materia al haber cambiado las condiciones procesales que le dieron origen. Aunado a esto, no fue impugnado el auto que declaró la deserción, por lo que éste quedó firme y surtió plenamente sus efectos jurídicos. Entonces, no es posible controvertir su legalidad en esta instancia, ni emitir pronunciamiento alguno sobre un aspecto consentido. Pues aun si se revocara la decisión sobre la sustitución, ello no produciría un efecto práctico, pues la testimonial ya no existe en el proceso debido a un acto posterior que modificó la situación jurídica y eliminó el interés procesal para resolver el asunto. Es cuanto. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a los magistrados si existe algún comentario o observación al respecto. De no ser así, voy a someter a votación económica el mismo con el sentido propuesto. Magistrado presidente, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de sin materia. Toca 142-2026, trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de fecha 7 de noviembre de 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 3806-2006 del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el presente asunto se propone declarar los agravios infundado e inoperante, infundado y fundado, pues se considera que el progenitor que asume la carga alimentaria ante el incumplimiento del deudor adquiere el derecho al reembolso, además de que los acreedores manifestaron su conformidad con dicha determinación. Sobre el apercibimiento realizado al deudor y apelante, el Código Adjetivo faculta a los jueces para emplear la multa como medida coercitiva, aunado a que el apercibimiento constituye un acto que aún no genera un perjuicio real. Por otro lado, si bien la acción civil y la reparación del daño penal son autónomas, se advirtió que la deuda familiar fue tomada en cuenta por un juez de ejecución al fijar la reparación del daño en materia penal, por lo que se determina procedente realizar el descuento respectivo.
Finalmente, en suplencia de la queja deficiente a favor de los acreedores alimentarios, se determinó que la resolución indebidamente analizó de oficio la prescripción de los adeudos anteriores a junio de 2014 y que dicha excepción no puede ser analizada de oficio por el juzgador, por lo que se reasumió jurisdicción y se procedió a recalcular la deuda completa. Por lo anterior, se propone modificar la sentencia impugnada para descontar el pago realizado en concepto de reparación de daño y realizar el nuevo cálculo del adeudo, eliminando la prescripción de un adeudo declarado de forma oficiosa por el juez. Es cuanto. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a los magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo. ¿Qué tal, magistrado? Buenas tardes. Adelante. Mi voto sería en contra respecto de uno de los argumentos consistente en la falta de legitimación de la madre de los menores para recibir el pago de las pensiones causadas y no pagadas durante la minoría de edad de los hijos. Y esto es así, ya que si bien es verdad que las necesidades de los hijos menores de edad son improrrogables y de tracto sucesivo, ello no implica que ante la falta de pago de los alimentos por parte del deudor alimentista, la madre se pueda subrogar en los derechos de los hijos, ya que los gastos generados por ella se deben de entender como su aportación a los alimentos de aquellos al estar incorporados a su domicilio, lo que no elimina la obligación del progenitor deudor de pagar esos alimentos. Pero los verdaderos afectados ante la falta de pago son los hijos, quienes se vieron limitados en tener mejores condiciones de vida a lo que tuvieron solamente con la aportación de la madre. Por lo que mi voto sería únicamente respecto de este tema. Correcto. Atento al proyecto presentado y las opiniones vertidas, la opinión vertida, pido a la señora secretaria que tome la votación. Claro. Magistrada primera, Con el proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, Con el proyecto. magistrado quinto, A favor del proyecto, anunciando mi voto concurrente respecto del tema de la legitimación de la madre. magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar con voto particular. Con voto concurrente. Queda aprobado por unanimidad de votos con el sentido propuesto, con anuncio de voto concurrente del magistrado quinto de esta sala. En este momento me voy a permitir decretar un receso. Señores magistrados, magistradas, por favor, tomen nota, señora secretaria. Gracias. Se levanta el receso decretado. Continúe, señora secretaria, por favor, con la cuenta de los tocas de la ponencia quinta. Muchas gracias. El proyecto propone confirmar la resolución impugnada por las siguientes consideraciones. Si bien, como refiere el recurrente, la motivación de la resolución es insuficiente, pues el juez no explicó con claridad por qué el asunto pertenece a la materia mercantil, lo cierto es que el contrato de mutuo reclamado es mercantil conforme al artículo 358 del Código de Comercio, ya que se desprende de la demanda que el préstamo fue solicitado para fines relacionados con la actividad comercial de los demandados. En consecuencia, se estima correcta la determinación de la juez de primera instancia en el sentido que la acción ejercitada debe substanciarse en la vía mercantil y no en la civil. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución, pregunto a los magistrados si existe algún comentario o observación al respecto. Si no es así, someto a votación económica el mismo con el sentido propuesto. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Toca 560-2025, trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 20 de septiembre de 2024, dictado en el juicio ordinario civil
con número de expediente 364-2021 del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. El proyecto propone declarar esencialmente fundados los agravios de la recurrente al estimarse que la juez de origen desechó indebidamente la prueba de reconocimiento e inspección judicial con asistencia de peritos. Se considera que dicho medio de convicción cumple con los requisitos legales para su admisión, pues versa sobre un hecho controvertido de la litis, la identidad del inmueble en materia de la acción, y no es contrario al derecho. Al respecto, se razona que la prueba resulta apta para contribuir al esclarecimiento de la controversia, ya que permite que la autoridad jurisdiccional constate directamente la ubicación del inmueble, auxiliándose de observaciones técnicas proporcionadas por un perito, lo que puede robustecer o corroborar aspectos relacionados con la identidad del bien reclamado, tal como se ha indicado en criterios anteriores por esta sala colegiada. En ese sentido, se concluye que la juzgadora realizó una aplicación inexacta de las reglas de admisión probatoria y sustentó su decisión en una tesis aislada cuya razón decisoria no resulta trasladable al caso, al derivar de un marco normativo distinto al previsto en la legislación procesal local. En consecuencia, se propone revocar la parte conducente del auto apelado para efecto de admitir la prueba de reconocimiento e inspección judicial con asistencia de peritos ofrecida por la parte demandada. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución, voy a preguntar a los magistrados si existe algún comentario y también me voy a permitir pronunciarme de antemano, toda vez que este proyecto proviene del desechamiento previo de un proyecto que fue presentado por mi ponencia en la pasada sesión del 9 de junio de este año, que fue returnado al magistrado Quinto. Respetuosamente voy a anunciar un voto particular en contra del proyecto que ahora se nos propone, por las razones que pronuncié en su oportunidad y que están reflejadas en el proyecto presentado originalmente, al cual me voy a remitir. Si alguien... Adelante, magistrada. Buenos días. De igual manera, anuncio mi voto particular respecto a este proyecto, pues me adhiero a las consideraciones manifestadas en el proyecto desechado en la sesión de fecha 9 de junio. Es cuanto. Gracias. Atento al proyecto presentado y las opiniones vertidas, pido a la secretaria que tome la votación. Claro. Magistrada primera. Respetuosamente en contra. Magistrada segunda. En contra por las consideraciones expuestas con anuncio de voto particular. Magistrado tercero. Con el proyecto. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. Con el proyecto. Magistrada presidenta, el resultado de votación es de 3 votos a favor y 2 en contra. Queda aprobado el proyecto por mayoría de votos en el sentido propuesto, que es de revocar, con anuncio de 2 votos particulares de las magistradas primera y segunda de esta sala. Prosiga, por favor. Claro. De la ponencia primera, toca 779-2025, trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 20 de octubre de 2025, dictado en el procedimiento especial de divorcios incausales, con número de expediente 144-2021, del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. La recurrente hace valer 2 agravios. En el primero sostiene que al encontrarse el demandado en rebeldía y tenérsele por contestada la demanda en sentido afirmativo, el juez estaba obligado a aprobar sin mayor análisis las propuestas de liquidación que ya exhibió. Este agravio se califica de infundado. La rebeldía del demandado opera únicamente en el plano procesal, le impide presentar contrapropuesta u objeciones, pero no transforma la propuesta del actor en un acuerdo vinculante para el juzgador. El artículo 522 del Código Procesal en la materia impone al juez, en todo caso, la obligación de verificar que los convenios se ajusten a derecho con independencia de la actitud procesal de las partes. En el caso, la propuesta del actor habría dado bienes desiguales a cada cónyuge, frente a 323,000 pesos al demandado frente a 288,000 a ella, por lo que el juez, en ejercicio de control de legalidad, ajustó la liquidación al 50% que ordena el artículo 94 del Código de Familia. Esta sala comparte este criterio.
En el segundo agravio, la recurrente alega que el juez fue incongruente, pues reconoció el desinterés y la aceptación tácita del demandado, pero después no aprobó su propuesta. Este agravio se califica de inoperante. La recurrente no explica por qué esa circunstancia haría ilegal la decisión de dividir los bienes al 50%, ni combate los artículos en que apoyó el fallo. Además, no existe la incongruencia alegada. Reconocer la actitud procesal del demandado es compatible con resolver el fondo conforme a las normas imperativas de la sociedad conyugal. No obstante lo anterior, en suplencia de la queja deficiente y atendiendo al interés superior del adolescente involucrado, esta sala advierte que la sentencia dejó en situación de incertidumbre el derecho de habitación del menor de edad, al sujetar el uso del predio familiar únicamente a la etapa de ejecución sin horizonte temporal definido. Por ello, se modifica la sentencia para el único efecto de reconocer que la señora, junto con su hijo adolescente, tendrán el uso y disfrute del predio familiar hasta que éste deje de requerir alimentos de su progenitor, quedando intocados los demás puntos de la sentencia apelada. Es cuanto. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo. Sí, magistrada. Respetuosamente, disiento del proyecto presentado por la ponente, toda vez de que, si bien es cierto, coincido con el proyecto en que la sola rebeldía del demandado no genera por sí misma la aprobación automática del convenio, tal conclusión encuentra sustento en el artículo 522 del Código de Procedimientos Familiar del Estado de Yucatán. Por lo que mi voto en contra sería en la forma en la que se realizó la liquidación de la sociedad y la consideración que se está haciendo respecto al derecho de habitación, por lo que yo considero que sería procedente la forma de la liquidación propuesta por la recurrente, por lo que formularía un voto particular al respecto. Gracias. Atento al proyecto presentado y la opinión vertida, pido a la secretaria que tome la votación. Claro. Magistrada primera, Con el proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta A favor del proyecto. y magistrado quinto. Respetuosamente en contra, anunciando mi voto particular. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 4 votos a favor de modificar y 1 en contra. Queda aprobado el proyecto por mayoría de votos en el sentido propuesto, con anuncio de un voto particular del magistrado quinto de esta sala. Toca 186-2026. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 12 de noviembre de 2025, dictado en el juicio ordinario civil de nulidad de escritura pública del Juzgado Quinto Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. La parte apelante controvierte el auto que declaró precluido su derecho para desahogar la prueba testimonial y la prueba grafoscópica, caligráfica y documentoscópica, ofrecidas en el juicio ordinario civil de nulidad de escritura pública. En esencia, sostiene que la autoridad de origen no tomó en cuenta que solicitó oportunamente el perfeccionamiento de dichas probanzas y que pese a ello no se fijó fecha ni hora para su desahogo. Afirma que la preclusión decretada no podía atribuirse a su falta de impulso procesal, sino a la forma en que se condujo el trámite probatorio, pues la recepción de las pruebas dependía de una actuación judicial. Además, invoca su condición procesal, su condición personal, social y cultural, al señalar que es persona adulta mayor, pertenece a la comunidad maya, vive en una localidad distante de la sede judicial, enfrenta dificultades de traslado y no comprendió plenamente los alcances de las actuaciones procesales. A partir de esos planteamientos, el proyecto estima que los agravios son sustancialmente fundados. En cuanto al fondo, el proyecto propone revocar el auto recorrido al estimar que la preclusión decretada no podía subsistir en los términos emitidos. Respecto a la prueba testimonial, se considera que la parte demandada sí cumplió con la carga procesal que le fue impuesta, pues dentro del término concedido solicitó expresamente que se fijara fecha y hora para su desahogo. Por ello, no podía trasladársele la consecuencia de que dicha promoción fue acordada cuando el plazo ya había fenecido, ni sostener la preclusión solo con base en la solicitud posterior del término especial, sin valorar que previamente existió una petición oportuna e idónea para recibir la prueba.
En relación a las otras 3 pruebas, el análisis se limita al alcance procesal derivado de la causa de pedir. Se advierte que dicha probanza fue admitida como una sola al haber sido ofrecida por ambas partes y que su trámite quedó vinculado al cuadernillo de pruebas de la parte actora. Por tanto, la preclusión no podía analizarse aisladamente en el cuadernillo de la parte demandada, sino conforme al estado procesal del cuaderno en el que la propia autoridad ordenó el trámite común de la pericial. Asimismo, el proyecto precisa que la edad de las partes no implica presumir automáticamente vulnerabilidad ni disminución de su capacidad jurídico-procesal. Sin embargo, se permite advertir una categoría de protección reforzada que debe analizarse junto con las demás circunstancias alegadas y la secuela procesal, para determinar si existen barreras reales para la participación efectiva en juicio. Por ello, al advertirse que ambas partes están integradas por personas adultas mayores, se ordena que las medidas de accesibilidad procesal se apliquen de manera bilateral, proporcional y no dilatoria. En consecuencia, la autoridad de origen deberá prevenir a las partes para que manifiesten si desean designar representante legítimo, mandatario judicial, procurador o apoderado con poder bastante, o bien ratifiquen la forma en que desean continuar compareciendo al juicio, explicándoles con claridad la diferencia entre representación procesal plena y autorización limitada para imponerse de autos. También deberá verificarse si el apelante requiere intérprete, apoyo lingüístico o alguna medida concreta de accesibilidad procesal, derivado de sus manifestaciones sobre pertenencia a la comunidad maya y dificultad de comprensión del español, sin que ello prejuzgue sobre la veracidad de dichas manifestaciones. En suma, se propone dejar insubsistente la preclusión decretada, ordenar que se emita una nueva determinación conforme al estado procesal de los cuadernillos respectivos y respecto de la testimonial, conceder el término suficiente y señalar fecha y hora para su desahogo. En cuanto a la pericial, deberá atenderse al cuadernillo en la que fue tramitada como prueba única, preservando la intervención de ambas partes y evitando fragmentar la secuela procesal. Es cuanto. Gracias. El sentido es revocar, ¿verdad? El sentido es Sí. revocar, así es. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario o observación al respecto. Si no es así, someto a votación económica el mismo con el sentido propuesto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Pasando al punto de asuntos generales, conforme al orden del día, tenemos 2 precedentes para aprobar en la sesión de hoy. Por favor, secretaria, proporcione los datos y rubros de los precedentes. Claro. Tenemos que la magistrada cuarta de esta sala, María Carolina Silvestre Canto Valdés, como ponente en el TOCA 844-2025, aprobado en la sesión de fecha 9 de junio de 2026, propone la aprobación del precedente con clave de control y rubros siguientes. PR.SCF.177.026. Común. Concubinato entre personas del mismo sexo. La falta de reconocimiento familiar derivada de la discreción de la pareja en ese ámbito no desvirtúa los elementos de publicidad y notoriedad a que se refieren los artículos 201 y 202 del Código de Familia para el Estado. De igual forma, la magistrada cuarta de esta sala, María Carolina Silvestre Canto Valdés, propone la aprobación del precedente derivado del TOCA 844-2025, el cual fue sesionado el 9 de junio 2026 con clave de control y rubro siguiente. PR.SCF.178.026. Común. Concubinato. Su coexistencia con un vínculo laboral de subordinación no excluye ni desvirtúa por sí sola su configuración. Gracias. En consecuencia, procedo a preguntar a los magistrados si existe algún comentario o observación respecto a estos 2 precedentes. Si no es así, someto a votación económica la aprobación de las claves de control, rubro y el contenido de los 2 precedentes referidos. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. Quedan aprobados por unanimidad de los 2 precedentes ya descritos. Ahora bien, pregunto a los integrantes de esta sala si tienen algún asunto adicional que proponer. Sí, magistrada.
Toda vez que en el asunto en el TOCA 776-2025, resuelto en sesión del día de hoy de mi ponencia, se modifica un precedente de esta sala, solicito la votación para que se pueda preparar el mencionado precedente. Sometería a votación, si no tienen ni algún comentario u observación al respecto de la elaboración del precedente que propone el magistrado quinto de esta sala, someto a votación económica esta aprobación de la elaboración del precedente. Sería modificación del precedente. De modificación del precedente. Ok. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. Queda aprobado por unanimidad la elaboración de la modificación al precedente referido. Finalmente, se programa la próxima sesión de esta sala para el miércoles 12 de agosto de 2026 a las 10 horas. Habiendo quedado agotados los asuntos del orden del día, siendo las 11 horas con 46 minutos del día de su inicio, se declara cerrada la presente sesión.